bienvenidos a nuestro podcast de Psicovino. Hoy estamos con una super invitada y creo que pues nos van a empezar a ver con en nuevos sets. Y pues bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues Angie va a hacer tu presentación. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio. Hoy con una invitada muy especial. A las personas que estuvieron en el podcast anterior, que nos escucharon, tal vez escucharon que yo hablaba de una persona que conocí y que siempre me decía que nada ocurría por casualidad. Pues esta es una de esas personas y en efecto nada ocurre por casualidad. Entonces, bienvenida Dani a este podcast Psicovino. Y pues nada, yo creo que para iniciar la pregunta es, ¿tú con qué frase o con qué palabra quisieras iniciar pues este podcast el día de hoy? Bueno, pues nada, primero agradecerles a los dos por tenerme en cuenta. A veces uno no se da cuenta pues como el impacto que puede generar en la vida de otras personas con una palabra, con una sonrisa o con un abrazo. Y creo que pues de una u otra manera se fue como el clic que nosotras hicimos. Entonces pues primero obviamente pues agradecerles. Definitivamente pues empezar con hablar de una palabra que es como resignificar. Digamos que muchas veces en la vida nosotros pasamos por circunstancias complejas. Todos los seres humanos pasamos por circunstancias complejas. No vale la pena compararnos de decir es que tu problema es más difícil o es peor que el mío, sino simplemente pues pensar en pues, las situaciones, circunstancias, las experiencias pues, que tú nos contaste en el video anterior, en el podcast anterior, y darte cuenta que muchas veces pues uno puede ser como más fuerte de lo que uno cree, que uno muchas veces piensa, no, es que pucha, de esto no puedo salir, y bueno, puede sonar como muy cliché, puede sonar muy positivismo, pero pues mi vida y mi experiencia de vida lo que sí me ha enseñado es precisamente eso, a resignificar situaciones, cosas, personas y experiencias que pues al final pues también te van dando como esa fortaleza que uno no pensaba que tenía. Entonces pues definitivamente es esa palabra. Resignificar, yo creo que vamos con las R's. Resiliencia, resignificar. Y pues Dani, cuéntanos un poco de tu vida, o sea, ¿por qué esa palabra de resignificar es tan importante para ti? Bueno, digamos como para ponerlos un poco en contexto, pues yo nazco en una familia, digamos que muy funcional, realmente yo tengo mi papá, mi mamá, mi hermana, y mis papás siempre fueron, pues gracias a Dios, como de sus papás muy presentes, ¿sí? Mi papá tenía su carrera y él, digamos que era un trabajador inalcanzable. O sea, de verdad, yo nunca había conocido una persona que trabajara con él. En muchas ocasiones, pues digamos que sacrificamos tiempo en familia, sacrificamos cumpleaños, 24, 31, y de una u otra manera, pues a mi mamá le tocó como asumir pues el rol de mamá, obviamente, y el rol de ama de casa. Mis papás deciden que mi mamá se quede pues en casa cuidándonos a mi hermana y a mí. Y él, bueno, pues en un momento toma una decisión que pues es un poco compleja en general, y es: me voy a independizar, no quiero seguir ser empleado. Entonces él se independiza y pues monta su empresa, ¿sí? Es una empresa que pues ya lleva más o menos 17 años digamos que en el sector en Colombia. Tener empresa en Colombia pues tampoco es tan fácil, a veces se tienen que tomar decisiones un poco complejas, sí, pero pues que obviamente le brindan a uno muchísimo aprendizaje. Y digamos que pues todo ese contexto también hiciera pues que claramente hubo situaciones complejas pues, de infancia y demás, pero pues digamos que yo creo que gracias a Dios pues nací en una familia donde pues siempre tuve como el apoyo de mis papás, pues la relación con mi hermana, siempre pues la relación con los hermanos es de amores y de odios, pero pues normal, o sea, esa es la relación de hermanos, ¿sí? Digamos que mi historia cambia un poco desde hace más o menos 3 años, o sea, exactamente hace 3 años, una persona muy cercana en ese momento
nos dice como, oigan, yo pues no veo como al papá de ustedes como con un buen semblante, un buen color. Entonces pues nos insiste que se haga exámenes, etcétera, etcétera. Y digamos que mi papá en ese sentido era una persona muy pragmática, porque pues digamos que él muchos años atrás de su vida pues intenta como buscar la salud física pero también la salud mental. Entonces hace, no sé, 30 o más de 30 años, mi papá pues con sus situaciones pues en general de familia, el papá de él falleció hace muchos años cuando pues, él era todavía muy pequeño, y pues él empieza a pasar como por ciertas situaciones donde dice como, bueno, yo tengo que hacer algo, o sea, yo empiezo a sufrir de depresión, va al psiquiatra, el psiquiatra pues le manda medicamentos. Sin embargo, pues digamos lo que mi papá nos contaba es como, bueno, él empezó a mirar la manera como de salir un poco de ese hueco, porque en algún momento pues me lo contó, cuando él pues contaba como su historia de vida, en algún momento me lo contó y dijo como, yo en algún momento incluso alcancé como a pensar a quitarme la vida, ¿sí? Y él dijo, no, o sea, tengo que hacer algo, tengo que buscar algo. Y mi papá pues se mete mucho como en este cuento de la meditación, yoga, y como en ese tema espiritual, no religioso, sino espiritualidad. Y pues claro, eso hace muchos años pues era como, pues la gente era como, no, pues este señor todo loco. Pero pues mi papá, obviamente digamos que también hizo que él de una u otra manera tuviera como una personalidad muy tranquila, muy calmado, y digamos que pues esos son como los recuerdos que en general la gente tiene de él, pues que digamos que de ese manejo que él hacía. Entonces él hacía risoterapia, hacía meditación, hacía yoga, pintaba mandalas, o sea, hacía un montón de cosas que en su momento la gente no lo entendía, pero que ayudó mucho como a que de una u otra manera pues él diera como un direccionamiento pues digamos que en la empresa. Entonces claro, empieza como esta situación de salud de él, con mi hermana y con mi mamá pues le dijimos, bueno, tienes que ir al médico. Entonces no, el médico no sé qué, y pues él tenía como un médico de cabecera, pero pues era como de otro tipo de medicina, más como medicina alternativa. Entonces el médico le dice, bueno, pues le voy a mandar a hacer como una serie de exámenes, no sé qué, todo el cuento, y mi papá se hace sus exámenes. Claro, mi hermana y yo no estudiamos medicina, entonces obviamente no sabemos el resultado de los exámenes, y se los mandamos a esta persona. Entonces esta persona nos dijo, se tienen que ir ya para la clínica porque él está con un tema de anemia muy grave, ¿sí? Generalmente pues uno tiene los glóbulos rojos más o menos como en 12, 13, si no estoy mal, pues los hombres, y mi papá los tenía en ese momento como en 5. Entonces, muy bajo. claro, en cualquier momento pues a él le podía dar pues un paro o algo así. Entonces, claro, fue como, en ese momento fue como entrar un poco a decirle, papi, nos tenemos que ir para la clínica. Entonces, claro, y estamos en un contexto donde todavía está la pandemia, eso fue en el año 2021. Claro. Entonces, plena pandemia, fue pucha, ¿qué hacemos? Mi mamá pues tiene más de 60 años, aunque se ve súper joven, ella es súper de salud, está súper bien, pero pues obviamente como ese miedo de, no, tú no vas a la clínica, o sea, sí o sí teníamos que ir a la clínica con mi papá. Entonces dijimos, bueno, mi mamá, pues no puedes ir a la clínica, lo mejor es que con mi hermana miramos a ver. Y yo dije, no, pues yo voy, mi hermana es mayor, entonces yo dije, no, pues yo voy y lo acompaño. Obviamente lejos de imaginarnos pues como todo lo que iba a suceder. Entramos a urgencias y bueno, le empiezan a hacer como una serie de preguntas, le hicieron unos exámenes, le hicieron exámenes de sangre en ese momento, y mientras salían los resultados, pues él estaba en observación. Entonces por el momento estaba en observación, todo el tema, pues todo el día como en exámenes. Y el sábado, como estaba en observación y como era pandemia, pues no nos podíamos quedar, bueno, eso pues también era todo un rollo. Entonces yo le digo a mi papá, bueno, déjame, yo vuelvo mañana, o sea, el sábado, el día siguiente, y bueno, pues miramos a ver, o sea, bueno, claramente por el tema de la anemia, pues le tuvieron que hacer una transfusión de sangre, porque pues estaba muy bajito de ¿Y la glóbulos. transfusión de sangre fue algún familiar o...? No, digamos que pues había banco de sangre, y pues ahí
pues ustedes saben que esos temas a veces depende como de la cultura y la religión, pues uno como que acepta o no acepta, pues nosotros pues sí aceptamos. Le hicieron su transfusión y pues igual le seguían haciendo como sus exámenes para mirar a ver. Yo al otro día vuelvo a la clínica, volví sola nuevamente, pandemia, no pueden entrar más de 2 personas, no queríamos que mi mamá pues igual fuera a la clínica y se contagiara. Entonces pues yo vuelvo a la clínica y la doctora pues de piso me dice como, bueno, tengo que hablar contigo. Yo, sí. Entonces me empezó a preguntar muchas cosas. Entonces mi papá con quién vivía, dónde vivía, así como ese tipo de cosas. Y yo no, pues mis papás viven los dos, mi hermana y yo ya nos independizamos, ellos viven juntos, pero pues yo la verdad en ese momento pues no entendía como por qué ella me estaba haciendo como esa serie de preguntas. Entonces al final pues ella me dice como no, lo que sucede es que tu papá está como en un estadio de cáncer muy avanzado, tiene cáncer de colon y le hizo metástasis pues en hígado y en pulmón. Cuando los seres humanos, pues ustedes son clínicos, psicólogos clínicos, cuando los seres humanos pasamos por situaciones traumáticas, pues uno tiende como a bloquear esos recuerdos. No me acuerdo qué más, o sea, en ese momento lo tengo un poco como borrado, no me acuerdo qué más hablamos, pues claro, digamos, yo empecé a llorar, no me acuerdo qué me dijo la doctora, no me acuerdo qué más dijo, no me acuerdo ni cómo se llamaba la doctora, si la veo físicamente tal vez no me voy a acordar de ella. Y yo dije como, ok, mi papá en este momento no le han dicho, me dijeron primero a mí, entonces pues yo dije, pucha, ¿ahora qué hago? Entonces claro, era como la responsabilidad, pues obviamente de recibir una noticia de estas, pero también pues de tener que hablar con tu mamá y de tener que hablar con tu hermana, ¿sí? Para dar una noticia pues de este tipo. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces llamé a mi hermana y le dije como, pues Gordi, tengo que hablar contigo, pues hay esta situación con mi papá. En ese momento yo no pude volver a entrar a ver a mi papá porque claro, yo estaba atacada llorando, pues yo, o sea, no quería asustarlo, no quería angustiarlo, en ese momento él todavía no sabía, no le habían dicho, entonces pues yo le dije como, ¿qué hacemos? Entonces me dijo, no, espérame, te recojo y pues tenemos que hablar con mi mamá. Mi mamá nos estaba esperando pues en la casa de ella, en el apartamento de ella, y llegamos y claro, mi mamá, ay mi amor, ¿cómo está tu papá? Entonces ella me vio la cara y dijo como, ¿qué pasó? Entonces, mami, mira, mi papá está como en esta situación, yo sé que es difícil, bla, 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 bla. Un paréntesis ahí, o sea, la relación, mis papás llevaban más de 40 años juntos, entonces ellos tenían una relación obviamente con conflictos, con problemas, etcétera, etcétera, pero pues ellos ya estaban más acá que allá, o sea, ellos tenían una relación increíble que pues mucha gente que pues era muy cercana a la familia, que nos conocía, pues admiraba mucho eso. Entonces mi papá era de esas personas muy cariñosas, ¿sí? Él era de los que todavía le abría la puerta a mi mamá, o sea, le abría la puerta del carro, ¿sí? Y pues muy consentidor, muy detallista, muy consentidor. Obviamente nunca perfecto, porque pues eso nunca va a ser así, pero pues digamos que sí, digamos que un ejemplo muy grande en ese sentido. Entonces, pues obviamente para mi mamá fue muy difícil, demasiado difícil, al punto donde tuvimos una situación paralela a lo de mi papá, tuvimos una situación con mi mamá, ¿sí? Que pues obviamente es difícil entrar a veces como un poco como a profundizar y pues es un tema muy, pues obviamente como de ella, pero pues digamos que tuvimos que pasar ahí también una situación con mi mamá y un proceso con mi mamá adicional pues a todo lo que estaba pasando y pues obviamente como en consecuencia de la situación de salud de mi papá. Entonces, nada, yo en ese momento cuando salí le dije, papito, voy a ir a almorzar y ya vengo. Bueno, mi amorcito, listo. Yo volví y lo primero que yo hice fue preguntar cuál era pues como el médico tratante de mi papá. Entonces pues ahí se acerca un doctor y él pues me empieza a contar pues cómo está la situación y pues claramente es una situación donde pues el cáncer es una enfermedad muy compleja físicamente para la persona que lo está viviendo y psicológicamente y emocionalmente muy difícil para las personas cercanas y para las familias.
Entonces, lo primero que yo le digo al médico es, bueno, y si no le decimos, y me dijo, no, usted tiene que decirle a su papá, o sea, hay que decirle, y de ahí ustedes pues toman como ciertas decisiones. Entonces, en ese momento, pues entra el médico a hablar con él. Pues mi papá estaba obviamente como un poco choqueado, realmente ninguno se esperaba que pues el desenlace fuera ese. Pues al final nos quedamos los dos solitos. Bueno, mi papá dijo como, pero si será que es otra cosa, y el médico le dijo no. A él, pues, le hicimos un TAC, entonces pues ahí en el TAC se ve los tumores, etcétera, etcétera. Entonces pues nada, nos quedamos los dos solos, tenían que hacerle pues más exámenes, o sea, él duró como, no sé, unos 4 días en la clínica más o menos, y le hicieron como varios exámenes para mirar exactamente tipo de cáncer, bueno, un montón. Y ahí entonces empieza un proceso, ¿no? Empieza el proceso de, en un principio mi papá se negó y dijo, yo no quiero quimioterapia porque él no quería como verse en ese estado de más delgado. De por sí mi papá estaba muy delgado porque pues ese era uno de los síntomas, el color amarillo, él se bajó de peso, que como 10 kilos en 3 meses, una cosa así. Pero claro, como lo estaba viendo todo el tiempo, yo no me daba cuenta. Pero yo ahorita veo fotos y yo digo, pucha, ¿cómo no nos dimos cuenta? Mi mamá de pronto sí me decía, yo veo a tu papá como raro, yo lo veo cansado, agotado, y yo no, pues mami, serán temas de la empresa, la pandemia fue muy difícil también para la empresa, entonces mi papá seguía trabajando y yo le decía, no, pues debe ser algo de la empresa, ¿sí? Entonces empieza este proceso, mi papá al principio dijo, no, quimioterapia, no, entonces yo le dije, papi, pues pucha, si queremos tener un poco más de expectativa de vida, pues respeto a quienes toman la decisión de no hacerlo, porque conozco a alguien que pues tomó la decisión de no hacerlo y está bien, pero pues obviamente uno pensando en que expectativa de vida, que se va a sanar, que va a salir de eso, porque también hay muchas personas que pues salen de cualquier tipo de cáncer. Además que uno piensa también en proyectos, o sea, como en situaciones que hay planeadas en familia, ¿no? Claro. Con esa persona a futuro. Claro, pues fue pucha, yo de hecho decía, pues a mí me hubiera encantado que si en algún momento yo tengo hijos, mi papá hubiera conocido a mis hijos, porque pues digamos que si como papá fue un papá espectacular, no me imagino como abuelo, o sea, me lo imagino, a él le encantan los niños, sí, o sea, hubiera sido como algo muy chévere, pero pues bueno. Empezamos el proceso, entonces bueno, los médicos, fue un poco ese choque también con los médicos cuando te dan una noticia, cuando te dicen las cosas de cierta manera, que a veces uno quisiera que le dijeran, bueno, tiene una enfermedad, pero de una manera un poquito más bonita, ¿no? Chocamos un poco con eso, con esa parte pues de los médicos, que pues la manera en decir las cosas nos conflictuó realmente, y también conflictuó a mi papá. Entonces a veces mi papá era, ay no, me toca con el oncólogo tal, y yo, papi, pues él es el médico que está llevando tu caso, o sea, como intenta, ¿sabes? Como pues ponerle como la mejor actitud. Entonces él empieza un proceso, empieza con sus quimioterapias, todo el tema, bla, bla, bla. Y bueno, yo coincidencialmente llegué a una persona que es un influencer que se llama Camilo Rusi, no sé si en algún momento lo han escuchado. Él es una persona que crea un programa que se llama La Escuela de la Muerte, ¿sí? Okay. Y empieza a hablar del tema de la muerte de una manera totalmente natural. Entonces yo hago un curso virtual de la muerte, llevan varios especialistas y empieza uno como a escuchar un contexto de la muerte que pues es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, claro, a uno le hablan de muerte y pucha, uno se niega rotundamente, es un tabú súper grande, ¿sí? Y a uno le da miedo, o sea, a uno le da miedo que los amigos, que la pareja, que los seres queridos, pues en algún momento fallezcan o trasciendan. Entonces es difícil, pero casualmente yo empecé como a revisar ese tema. Entonces con mi hermana nos dividíamos para acompañar a mi papá a quimioterapia. Entonces era mediodía en una clínica, pues obviamente teníamos mucho tiempo con él, y yo un día le dije, papi, si tú te mueres,
¿qué quisieras? ¿Que te enterremos o que te crememos? Entonces él dijo, no, yo quiero que me cremen. Pero fue como una conversación tan natural, ¿sí? Y pues, tan bonita al final. O sea, yo sé que suena como muy raro y pues cómo se te ocurre preguntarle eso a tu papá, pero pues al final es una situación donde pues todos vamos a llegar a eso. ¿Sí? Y perdón que te interrumpa un poco, pero mira que tocas un punto y son esas voluntades anticipadas. A veces lo que tú dices, le tenemos mucho miedo a la muerte, a decir como a ese proceso que es natural, que uno quisiera que fuera lejano para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, y pues que no nos toca, pero al final es algo que nos toca. Y luego porque trabajo en el sector hospitalario, entonces es como, bueno, vaya, acompañe de las noticias, y uno es como, ¿cómo le voy a decir a esta persona que tiene cáncer y que su pronóstico de vida es favorable o no es tan favorable? Porque depende del tipo de cáncer y bueno, Sí. u otras enfermedades. Pero me parece importante esas voluntades anticipadas, hablar de eso, hablar de decir, no, yo quiero que me crean, quiero que me entierren, soy católico, soy cristiano, practico tal religión, porque a veces, o sea, uno por creencias familiares piensa que debe ser así como nosotros quisiéramos. Entonces creo que eso de voluntades anticipadas sí debería ser, y que desmitifiquemos más la muerte, así como debemos empezar a desmitificar el suicidio, por ejemplo. Claro. Y digamos, relacionado a lo que tú dices, o sea, duramos ese día hablando, me dijo, no, yo quiero que me cremen, quiero que me lleven a Bucaramanga, mis papás son pues, santanderianos, son de Bucaramanga, entonces yo quiero que me cremen, yo quiero que me lleven donde, pues como donde están los papás de él, pues que ya habían fallecido hace un buen tiempo. Entonces, al final, no les miento, cuando nosotros, o sea, cuando mi papá fallece, nadie sabía qué hacer. Entonces yo levanto la mano y yo les digo, no, es que yo le pregunté a mi papá en mayo, yo le pregunté a mi papá y pues él dijo que lo cremáramos. Entonces ahí es cuando uno empieza a hablar como de ese tipo de decisiones que son incómodas. Esas conversaciones son muy incómodas, pero al final, si uno las tiene, pues de pronto uno pues en ese momento puede hacer la voluntad de esa persona, ¿sí? Entonces, listo. Le hacen pues sus quimioterapias, todo el tema, yo empiezo como este proceso y yo pues empiezo como, ok, obviamente yo en ningún momento dije como no, pues ya mi papá se va a morir porque pues al final nos habían dado expectativas de unos años más, ¿sí? Pero pues no que fuera como ya. Entonces empiezo obviamente pues a intentar también compartir con él y tener tiempo de calidad con él con muchas cosas, entonces nos empezamos a encargar de todo el tema médico y yo me acuerdo que mi papá muchas veces yo le decía, bueno, mañana tiene cita con el oncólogo, yo era la que me hablaba con las asistentes, entonces le terminaba de decir todo, pues la agenda de lo que teníamos que hacer. Mi papá nunca dejó de trabajar incluso en este proceso, mi papá seguía trabajando, mi papá seguía en sus reuniones con quimioterapia, o sea, todo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Porque, pues, no lo he vivido, pero pues sí he escuchado de que luego de esas quimioterapias quedan muy débiles. Sí, digamos que a él le hicieron una quimio más paliativa por el tipo de cáncer que él tenía, entonces esas quimios no son tan fuertes. No se le cayó el pelito, o sea, digamos que esa era como la preocupación de él, porque pues él con su pelo, mejor dicho, pero sí, o sea, realmente era más porque era una quimioterapia paliativa y pues él incluso tuvo un proceso interdisciplinario con psicólogo clínico, con enfermería, con nutricionista y pues incluso mi papá subió de peso, ¿sí? Entonces fue pucha todo el mundo pues súper bien. Por decisión de él, que obviamente la respetamos hasta el final, él no quiso que nadie se enterara, ¿sí? Entonces ese fue un tema donde obviamente nos cargamos nosotros como familia y pues respetando su decisión, ni nadie en la empresa supo, lo que les digo, seguían sus reuniones normal, ni la familia, ¿sí? Entonces claramente pues uno choca un poco con eso porque pues al final son personas que le pueden brindar como este apoyo emocional, no solamente a él sino a nosotras también. Entonces Pablo, papi, no quiero que nadie se entere, ok, respetamos tu decisión. Nos dicen, bueno, va a haber un proceso de quimioterapias, unos ciclos de quimioterapias y después, pues mirando los resultados de los exámenes nuevamente, miramos la posibilidad de una cirugía. Entonces, así fue, mi papá entra a cirugía el 5 de agosto del 2021
Y digamos que la cirugía salió bien, obviamente una cirugía súper complicada porque pues tenía que quitarle el cáncer que tenía en el colon y aprovecharon para intervenir lo que era hígado. Y pues después tenía otra cirugía para el pulmón, porque tenía metástasis en hígado y en pulmón. Entonces, digamos que la cirugía salió bien, obviamente por la complejidad de la cirugía, él pues estuvo unos días en cuidados intensivos, entonces pues nosotros nos turnábamos igual. Evitamos mucho que mi mamá fuera a la clínica porque pues no queríamos que se contagiara, uno tan propenso con el COVID, todo el tema, entonces no, o sea, no queríamos evitarlo, pero digamos que en esta situación pues nosotros dijimos, bueno, nos turnábamos mi mamá, mi hermana y yo para ir a visitarlo a cuidados intensivos. Llegó un día a cuidados intensivos y él lo primero que me dice fue como que le avise a la familia de él. Entonces yo, pero papi, ¿cómo así? Entonces claro, ya yo vi como un diálogo más, por decirlo de alguna manera, como derrotado. Entonces yo le dije, papi, no, o sea, vamos bien, tú vas bien, mira todo lo que disminuyeron los tumores, o sea, tú eres súper fuerte, vamos a salir adelante, etcétera, etcétera. Y los dos nos derrumbamos y empezamos a llorar. Y yo por dentro decía, ¿por qué mi papá me está diciendo esto? O sea, ¿por qué se está anticipando a decirme, avísale a la familia? ¿Sí? O sea, no lo entendía. El caso es que, pues fue puchado. A mí me dicen, haga esto, pues yo lo hago, ¿sí? Entonces yo, ok, llamamos a la familia de él, llamamos a las hermanas, pues, al hermano, claro, todos como súper preocupados, todo el tema, entonces hicimos como unos videitos como para darle como un ánimo. Entonces todos, no, Pedro, recupérate, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, al otro día le mostramos los videos, pero él ya estaba como, sí, como no, o sea, sí, no, como tirando la toalla, por decirlo así. Tuvo, digamos que ciertas complicaciones de la cirugía, pero pues que se dieron manejo en la clínica y ya lo pasan a habitación. Entonces el doctor nos dice, lo mejor es que ya lo pasemos a habitación y miremos la posibilidad ya de mandarlo a la casa, porque pues acá en la clínica está muy propenso a COVID y a muchas bacterias y virus y un montón de cosas y pues no es conveniente en su recuperación. Entonces, pero entonces mi papá le dijo, no, doctor, yo no me siento como preparado. Entonces el doctor dijo, no, tranquilo, todo va a estar bien, no sé qué. Bueno, entonces unos días, no sé, unos 13 días de pronto más o menos, él empieza con un dolor en el abdomen, dolor. Entonces le hacían exámenes, le hicieron punción, le hicieron drenaje, le hicieron un montón de cosas, pero él seguía con su dolor. Entonces yo estaba el 17 de agosto con él, estuve todo el día con él y pues yo lo vi, claro, por el manejo del dolor, entonces pues ya le estaban dando medicamentos, otro tipo de medicamentos que son opioides, son pues mucho más fuertes, Sí. claro. Entonces yo sí lo veía, pues yo lo veía malito, o sea, yo decía, pucha, yo no veo a mi papá bien. Entonces ese día yo me quedé en el día todo el día, no, mi mamá se quedaba en las noches, yo me quedé todo el día. Y en la noche mi hermana dijo, no, yo me quedo con él. Entonces hacíamos como el turno, pues nos entregábamos turno. Cuando yo salí de la clínica, bueno, me pedía mucha agua, me decía, tengo sed. Entonces, pues intentando con las enfermeras, le pueden traer agua, ¿no? Pues se demoraron un montón, porque pues en las clínicas cuando le llevan a uno comida se demoran. Entonces, yo no, pues yo voy y te compro el agua. Bueno, el caso es que ese día yo salí de la clínica y me fui directo al oratorio. Soy una persona súper creyente, muy creyente, pero pues no soy, digamos, como tan religiosa de ir todos los domingos a misa, así como ese tipo de cosas, porque pues mis papás no lo son, entonces pues nunca me inculcaron eso, pero soy una persona muy creyente. Entonces yo fui al oratorio en la clínica y yo dije, Diosito, si tú vas a dejar a mi papá en este mundo, te pido que no lo dejes con ese dolor, pero si tu voluntad es otra, acuérdate de él, porque no lo quiero ver sufrir, ¿sí? Y pues nadie merece sufrir, el dolor físico es, el dolor
físico es muy duro, al igual que el dolor emocional. Es muy duro. Y fue pucha, algunas personas tenemos que sufrir de una cosa, otras sufrimos de otra. Pero yo dije, Dios mío, mi papá ha sido una persona muy buena, pues si me lo vas a dejar un ratico más, que sean mejores condiciones, si no, pues acuérdate de él, ¿sí? Mi hermana se queda, no sé qué, bueno, me levanto al otro día, mi hermana me dice como, Gordi, no, pues mi papá sigue muy malito, vinieron los doctores y se lo van a llevar nuevamente a cuidados intensivos. Y yo fui, pucha, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó en la noche? ¿Sí? Igual a él seguían haciéndole exámenes y le hicieron un examen muy especial que es de gases arteriales. Entonces le sacan a uno sangre de, no sé, esto es una arteria. Y a él le sacaron sangre de acá. Y antes de irme yo le pregunté al doctor, como doc, ya salieron los resultados de gases arteriales y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿y cómo salieron? Entonces me hizo así, pero mi papá no vio. Entonces yo dije, pues pucha, bueno. Yo le digo a mi hermana, Gordi, listo, déjame, yo recojo a mi mamá, nos vamos ya para la clínica. Entonces nosotros llegamos a la clínica, lo estaban alistando, no sé qué, todo el tema para llevárselo otra vez a cuidados intensivos. Claro, cuando yo lo veo como con una, ¿cómo se dice eso? Como con un, o sea, físicamente totalmente diferente, o sea, el colorcito del, sí, un semblante, esa es la palabra. Lo veo con un semblante súper, súper diferente, que yo dije, uff, o sea, en unas horas cambió el semblante. Claro, el día anterior cuando estaba conmigo no es que estuviera súper bien, pero el semblante le cambió mucho, el colorcito de la piel, el colorcito de los labios. El caso es que nos dicen, tenemos que llevarlo nuevamente a cuidados intensivos. Nosotros nos despedimos de él, mi papá estaba consciente. Yo me despedí de él, yo solo le dije, te amo, y me dijo, yo también te amo, le cogí la manita y se lo llevaron. Entonces se quedan los médicos y nos dicen, miren, la situación de él es que no sabemos qué está pasando. Ya pasó pues un par de semanas desde su cirugía, ha tenido complicaciones normales de cualquier cirugía que le puedan hacer a uno y más de esta magnitud. Y la única manera de saber qué es lo que realmente está pasando con él es nuevamente haciéndole una cirugía. Pero queremos que ustedes sean muy conscientes de que pues él no está en las mejores condiciones para una cirugía. Entonces, claro, ahí nos piden autorización nuevamente para operarlo y pues uno siempre como con esa idea de, pues sí, hagámosle para ver si sale adelante. Y pues mi mamá obviamente firmó su consentimiento y demás. El médico pues sí fue súper claro y nos dijo como no están en las mejores condiciones, vamos a hacer pues como todo lo posible. Preparan todo, no sé qué, los médicos nos dicen, bueno, vamos a entrar a cirugía, le hacen su cirugía, ¿sí? Entonces nos avisan, listo, ya salió de cirugía, nos comentan que él entra en paro antes de la cirugía, entonces lo reaniman, pero aún así, él lo operaron. Y cuando nos estaban explicando pues, lo que habían encontrado y nos estaban explicando que las 48 horas siguientes eran lo más crucial, lo más importante, llega el otro médico y pues hace no con la cabeza y ahí nosotros nos damos cuenta que mi papá fallece, ¿sí? Obviamente uno entra en shock total, o sea, total. Al final pues nosotros le dimos las gracias a los médicos y les dijimos que obviamente ellos pues les dábamos las gracias porque habían hecho todo lo humanamente posible y así lo creemos, realmente independiente de cómo sean su comunicación. La empatía. Sí, la empatía. Yo creo que ese es como el punto, ¿no? Y bueno, también hay que entender, nuevamente pongo como el sector salud. También de pronto los contextos en los que ellos se desenvuelven, ¿no? Muy pesado, eso tiene que ser muy pesado, sí, realmente. De hecho es muy, o sea, uno se derrumba mucho y lo digo yo como psicólogo clínico y a veces pasa y es como, pero ¿por qué? Pero creo que es el contexto y lo que tú dices, de pronto a algunos sí les falta más empatía que a otros y podrían trabajar en ello. Pero bueno, entonces le agradeces a los médicos, bueno, le agradecen como familia. Claro, nosotros les agradecemos, mi mamá los abraza, les decimos gracias.
y lo primero que hacemos es llamar a un sobrino de mi papá, un primo de nosotras, él corre para allá, llamamos a otro sobrino, él corre para allá, pero claro, o sea, como que la familia no entendía como el contexto de la gravedad de lo que estaba pasando, entonces obviamente muchos quedaron, pero ¿cómo así que Pedro falleció? O sea, ¿en qué momento sucedió todo esto? Independiente de que nosotros unos días antes les habíamos avisado que él había entrado pues a cirugía. Entonces, claro, este momento y esta situación de empezar a hacer un proceso muy difícil de, bueno, ¿dónde queremos hacer la misa? ¿Dónde lo vamos a cremar? ¿Dónde? O sea, es una situación muy, muy compleja, ¿sí? En ese momento mi hermana, mi mamá y yo nos bloqueamos totalmente y Juanca, pues que es mi pareja, es como el que toma el liderazgo y el que toma la batuta de hablar con capillas de la fe y hacer todo el proceso. Claro, yo ahí levanto la mano y yo digo, es que cuando hace unos meses, ¿se acuerdan? Yo hablé con mi papá y pues él quiere que lo crememos, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. Y bueno, digamos que empieza ahí detrás de eso una situación donde uno empieza pues un proceso de duelo muy difícil, muy difícil. Todos los duelos son difíciles, Sí. todos. El de una mascota, sí, o sea, pues uno, digamos, yo que tengo mascotas, entiendo que es un proceso muy difícil. El de un amigo, sí, pero digamos, en mi caso fue como mi vida antes y mi vida después de que fallece mi papá. Porque claro, yo tenía esa relación con mi papá de amor, ¿sí? De apoyo, de incondicionalidad, de un montón de cosas que cuando él se va, para mí se me derrumbó todo. Se derrumba todo. Y no solamente estaba pensando en mí, también estaba pensando en mi mamá, ¿sí? Porque pues para mi mamá obviamente esta situación de, pues, pucha, de llevar tantos años con esta persona, de estar acostumbrados a tantas cosas, fue muy... La complicidad, la conexión, El visualizarse cuando tuvieran más años. Claro. Creo que eso son factores importantes. Y como tú mencionas, pues no es solo tu duelo, es también llevar el de las demás personas, no porque sea tu carga, pero digamos que en el sentido de que en la enfermedad de tu papá fuiste quien tomó la vocería o por decir ese liderazgo en cuanto a qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Y eso también carga un montón. Digamos que supongo que en tu proceso de comprenderlo y ahora pues lo cuentas un poco más fácil, pero sé que es difícil. Todos los duelos son difíciles y en todas las circunstancias pues también llevan a que pues esa carga emocional siempre va a estar. Pero entonces, además de eso, pues lo que tú dices, llevar la carga de tu mamá, de tu hermana, o sea, y ellas llevarán también su proceso individual, Claro. pero más encima la familia, o sea, es que son contextos bastante difíciles de entender y que solo quienes los han vivido, pues los comprenden aún más. Claro, y saben, como cada uno vive su duelo, o sea, muchas veces las personas le dicen a uno como todo va a estar bien. Uno en ese momento no lo entiende realmente, o sea, uno lo entiende tiempo después, pero uno lo entiende tiempo después precisamente porque tú resignificas muchas cosas, ¿sí? Porque digamos que en mi caso, pues vivo un poco como con ese legado que dejó mi papá. Con esas enseñanzas, porque mi papá era un maestro, miren, de verdad, no porque sea mi papá, o sea, de verdad, yo me puedo quedar toda la noche hablando de él, pero no porque sea él, pero él era una persona súper humana, era una persona muy, muy generosa, ¿sí? Muy generosa en muchas cosas, de darle una palabra de aliento a muchas personas que tocaron en su oficina y que le decían, don Pedro, es que estoy en esta situación personal, estoy en esta situación familiar, estoy en esta situación de... Me acuerdo mucho, pues es una anécdota muy bonita que yo la cuento mucho, y es que mis papás estaban en Bucaramanga y una de las niñas que empacaba las bolsas en el Éxito tenía labio leporino. Ya era una niña grande, tenía, no sé, unos 18 o 20 años, creo yo. Y mi papá se acercó y le dijo, ¿a usted le gustaría operarse? O sea, como para verse mejor y sentirse mejor, o sea, es más como el autoestima de la persona. Ya le dijo, sí, pero pues yo no tengo la plata. Y mi papá le dijo,
haga el proceso, busque el médico, haga todo el proceso y yo le doy la plata de la cirugía. Y así fue, ¿sí? Entonces, es como ver ese legado, pues, como tan bonito de querer ayudar un poco al mundo, a la humanidad, de que era una persona que intentó buscar como el camino, la paz, la tranquilidad, que no es fácil, que yo creo que los seres humanos, por más de que queramos ser felices 100%, pues siempre hay algo que nos hace falta, ¿no? Y son esas cositas que uno, digamos, empieza a trabajar pues en terapia, pues si uno cree en eso, pero pues son como esas cositas y que él, digamos que toda su vida eso. Era un lector, una cosa impresionante, entonces leía de absolutamente todo, entonces su sueño era sacar un libro, ¿sí? Como de su experiencia de vida, una cosa, hacer charlas y como este tipo de cosas. Entonces, claro, fue como, pues como también quedar como con ese legado y ese recuerdo tan bonito de las personas se me acercan y me dicen como, oye, es que tu papá era impresionante, era un hombre súper inteligente, era un hombre súper trabajador, súper generoso, muchas cosas bonitas y digamos también de sus valores, o sea, porque a pesar de que trabajaba mucho, mi papá era de pocas palabras, pero se sentaba y también digamos que recuerdo mucho que lo primero que él me decía o lo que siempre me decía y me recalcaba era primero la verdad sin importar las consecuencias, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros nos prestábamos plata y porque fuera mi papá, entonces, ay no, pues yo le pago, no, yo papi te debo tanto, y él era como, pues como que le gustaba ese tema oiga, mi hija es honesta, Honestidad, sí. Entonces, es como también como en ese tema, obviamente los primeros meses súper complicados, súper complejo, pero pues digamos que con el tiempo, realmente el tiempo sí ayuda a entender muchas cosas. Primeros meses difícil, yo digamos que tomo la decisión y digo, bueno, no me hace bien tomar trago, pues alcohol los primeros meses porque pues no es la mejor combinación realmente, afecta mucho. Entonces siempre terminaba, si de pronto estaba en una reunión, si estuve en un matrimonio, terminaba llorando y me acordaba de mi papá, una cosa, y ahí digo como, esperen, fui fuerte en todo el proceso, pero también está bien darme cuenta que necesito ayuda. Entonces empiezo mi proceso de terapia y pues digamos que de ahí ya uno poder hablar de esta manera como más tranquilo, ¿sí? Pues ayuda mucho, realmente ayuda mucho. Uno cree que uno puede con muchas cosas, pero también está bien levantar la mano y decir, no puedo, o sea, de verdad no puedo, por más de que lo quiera, pues a veces no se puede, ¿sí? Entonces, pues digamos que esa es mi historia, resignifico mi vida pues con mi papá y digamos que creo que a mí lo que me hace sentir muy tranquila es que pues en vida le di como todo ese amor, ¿sí? Como todo eso que él me dio, lo pude hacer y tuve la oportunidad de hacerlo gracias a Dios. Entonces digamos que eso también hace que el proceso sea como un poco más llevadero, ¿sí? Pero pucha, en algún momento leí que el día de luto no es cuando tú entierras a la persona, no es cuando estás en la misa, sino cuando tienes muchas ganas de contarle algo muy bonito que te pasó o algo muy triste que te pasó y te das cuenta que no lo puedes hacer. Entonces es también empezar a crear un poco una relación diferente, ¿sí? Sí creo que uno crea una relación diferente en muchas cosas, no es como, Paquito, ayúdame a ganar la lotería, no, pues, sí, o sea, no, pero sí hay una conexión diferente. Antes soñaba mucho con él, dejé de soñar con él hace más de un año, hablamos de trabajo, era muy gracioso, pues digamos que para quienes lo creemos, tuve como ciertas circunstancias sobrenaturales con él. Entonces eso me llevó también pues a creer, sí, hay personas que no creen en eso y está bien, pero me llevó pues también también a creer que él está en un lugar espectacular y que en algún momento nos vamos a reencontrar. O sea, yo literal cuento los días, las horas, los años, los meses, y cuando es como el aniversario pues del fallecimiento de él, siempre le digo un año menos,
para volvernos a reencontrar. Entonces, pues nada, esa es como mi historia. Para aquellas personas que de pronto les ayude, les sirva, pues bueno, es una historia más de que uno puede resignificar muchas cosas y que pues la muerte es un tema muy tabú, muy complejo, pero pues al final pues todos vamos a llegar allá. Entonces es como, ¿saben? Cómo vives tu vida en el momento, no cuando la persona ya no está, porque eso no, pues ya no sirve pues de nada. Y yo creo que tú acabas de, pues gracias por contarnos tu historia, pero acabas de decir algo importante, y es que tu papá quería sacar un libro o hablar de su vida, y aunque no está en este momento, ese legado está, porque justamente lo está haciendo por medio tuyo, por medio de tu hermana, por medio de tu mamá. Y yo creo que de pronto yo que he tenido una cercanía mayor contigo, puedo decir que tu papá te educó tan bien y te dejó esos valores, y creo que en efecto, o sea, no conocí al papá de Daniela, pero pues creo totalmente, rotundamente, y estoy 100% segura que tu papá fue tal cual como nos lo cuentas, por el ser humano y la calidez que tú tienes. Gracias. Entonces, no, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo cuando pensé en que fueras una de nuestras invitadas, precisamente era eso, o sea, llegar a las personas con ese mensaje de amor, porque eso es un mensaje de amor. Sí, entonces pues yo para cerrar te agradecemos contar tu historia, resignificar igual la vida de tu papá, creo que lo has hecho y ese es el trasegar y el mensaje que también es dejar que a veces cuando perdemos a las personas no es olvidarlas, no era como, ay mi papá era bueno, mi mamá era buena, no, sino por medio de las historias, de las vivencias, de lo que somos, pues también reflejamos lo que ellos nos dieron y lo que aprendimos de ellos. Muchas gracias por tu historia. Esperamos que a las personas que nos ven, nos escuchan, les funcione y les ayude también a aliviar que a veces los momentos, aunque parezcan difíciles, pues sí se puede salir claramente por un proceso, no es lineal, o sea, no es como paso uno, paso dos, no hay línea en esos procesos, pero sin embargo, pues es muy importante también saber que hay otras personas que lo han pasado, que han podido superarlo y que ya llevan otro sentido de resignificar esas historias de vida que son tan importantes. Así que un aplauso para Dani y para el papá de Dani. Y pues también un aplauso para tu novio que nunca te desampara, ¿no? Ah, sí. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos están apoyando. Y pues no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en @catexis en Instagram y como Catexis Call en TikTok y en YouTube. Entonces muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao. Gracias.